Bienvenidos a Historia Encubierta. ¿Qué secretos aún esconde el Titanic después de más de un siglo bajo el Atlántico? En este video, exploraremos los misterios más impactantes que rodean al barco insumergible. Quédate hasta el final para conocer detalles que te dejarán sin palabras. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Uno de los eventos más trágicos e impactantes de la historia moderna, el hundimiento del Titanic, continúa fascinando al mundo por los misterios que aún rodea a este majestuoso barco. Aunque han pasado más de 100 años desde aquella fatídica noche en abril de 1912, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Vamos a desvelar algunos de los enigmas que siguen sin resolverse sobre el Titanic, aquellos que la ciencia, a pesar de sus avances, todavía no ha podido explicar por completo. Misterio número 1. ¿Por qué la tripulación no tenía binoculares? Otro aspecto desconcertante en la tragedia del Titanic es la falta de binoculares en la tripulación encargada de la vigilancia. Aunque los vigías estaban ubicados en lo alto del mástil del barco, no contaban con binoculares para hacer su trabajo más efectivo. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cómo es posible que un barco tan avanzado no tuviera algo tan esencial. La razón detrás de esto es tan insólita como inquietante. La llave del compartimiento donde estaban guardados los binoculares quedó en tierra antes de que el barco zarpara. Al parecer, el oficial David Blair, quien fue resignado y no se embarcó en el viaje inaugural del Titanic, se llevó la llave consigo por accidente. Esto dejó a los vigías sin acceso a los binoculares durante toda la travesía. Sin ellos, los vigías tuvieron que confiar únicamente en su vista para detectar cualquier amenaza, lo cual resultó insuficiente en las oscuras y frías aguas del Atlántico. Esta falta de binoculares fue un factor crucial en la incapacidad de la tripulación para identificar el iceberg con suficiente anticipación. Aunque algunos expertos consideran que, incluso con binoculares, la colisión podría haber sido inevitable, muchos creen que se habría tenido más oportunidades de evitar el desastre. Además, las condiciones de oscuridad y la ausencia de luz lunar hicieron que la detección del iceberg fuera aún más complicada. Si los vigías hubieran tenido binoculares, quizás habrían detectado la masa de hielo con algunos minutos adicionales que habrían permitido una maniobra evasiva. Este detalle muestra cómo un simple error humano, como olvidar una llave, puede tener consecuencias catastróficas y marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La falta de binoculares es solo uno de los muchos factores que se combinaron en esta fatídica noche. Se suma la confianza excesiva en la tecnología del barco, el mal manejo de las advertencias sobre el hielo y la velocidad excesiva. Es un ejemplo claro de cómo pequeños descuidos pueden acumularse y provocar una tragedia de proporciones históricas. Misterio número 2. ¿Por qué las advertencias del Californian no fueron tomadas en serio? Otro de los enigmas que rodea al Titanic tiene que ver con las advertencias sobre el hielo que fueron ignoradas. Horas antes del impacto, el SS Californian, un barco relativamente cerca del Titanic, envió un mensaje por radio que advirtió de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona. El operador de radio del Titanic, Jack Phillips, recibió el mensaje, pero nunca lo transmitió al puente de mando ni al capitán. La razón por la que esta advertencia crucial nunca llegó a ser tomada en cuenta sigue siendo un misterio. Una posible explicación es que el operador de radio estaba demasiado ocupado con otros mensajes, principalmente los de los pasajeros que enviaban comunicaciones personales a través del sistema Marconi. En este momento, el sistema de comunicaciones por radio era una novedad, y las prioridades de los operadores no siempre estaban alineadas con la seguridad del barco. El hecho de que el mensaje de Californian no fuera transmitido adecuadamente refleja una falta de protocolos claros y un error humano que tuvo un costo inmenso. Misterio número 3. ¿Por qué el Titanic navegaba a tan alta velocidad? Uno de los aspectos más desconcertantes de la tragedia del Titanic fue la velocidad a la que el barco navegaba a pesar de las advertencias de hielo en la zona. El Titanic viajaba a 22 nudos cuando colisionó con el iceberg, lo cual ha generado muchas interrogantes. ¿Por qué el capitán Edward Smith, con su vasta experiencia marítima, eligió ignorar las advertencias y mantener la alta velocidad en lugar de reducirla?
Una posible explicación es que el capitán Smith quería llegar a Nueva York antes de lo previsto, para consolidar la reputación del Titanic como el barco más rápido y lujoso del mundo. En esa época, la competencia entre las navieras era feroz, y el prestigio y la velocidad eran cruciales para captar a los pasajeros adinerados. Sin embargo, algunos expertos señalan que Smith era prudente, y arriesgar la seguridad del barco no parece coherente con su trayectoria. Otra teoría sugiere que el Titanic sufrió un incendio en una de sus calderas desde antes de zarpar de Southampton. Algunos estudios indican que el fuego podría haber estado ardiendo durante días, y que la decisión de mantener alta velocidad fue para consumir el carbón lo más rápido posible y reducir el riesgo de que el fuego se expandiera. Esta hipótesis tiene cierto sustento, ya que se han encontrado evidencias fotográficas de manchas de carbón en el casco del Titanic. No obstante, la falta de registros claros sobre el manejo del incendio deja esta teoría en el aire. Además, se dice que el capitán Smith confiaba demasiado en las características innovadoras del barco, creyendo que, incluso si ocurriera un accidente, los compartimientos estancos y la avanzada tecnología evitarían un desastre catastrófico. Esta confianza, sin embargo, fue uno de los elementos que contribuyó a que el barco navegara a gran velocidad en un área peligrosa. Todos estos factores combinados resultaron ser fatales. Misterio número 4. ¿Por qué el Titanic se partió en dos? Otro gran misterio es el motivo por el cual el Titanic se partió en dos durante su hundimiento. Esta revelación fue uno de los grandes hallazgos de la expedición de 1985, cuando se encontraron los restos del barco en el fondo del Atlántico. Antes de este descubrimiento, se pensaba que el Titanic había descendido al fondo del mar como una sola pieza. Sin embargo, las pruebas mostraron que el barco se había quebrado en dos partes antes de sumergirse completamente. Este hallazgo planteó dudas sobre la calidad de la construcción del barco. En su momento, el Titanic fue presentado como un símbolo de innovación y lujo. Una verdadera joya de la ingeniería naval, que era, supuestamente, insumergible. Sin embargo, el hecho de que se partiera en dos ha llevado a cuestionar la calidad de los materiales y la estructura del barco. ¿Era realmente tan resistente como se promocionaba? ¿O hubo errores en la construcción que comprometieron su integridad? ¿Te intrigan estos misterios del Titanic? Dale like, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás los secretos ocultos que seguiremos desvelando en próximos videos. Algunos expertos creen que el acero utilizado para construir el Titanic no era adecuado para soportar las bajas temperaturas del Atlántico, ya que se vuelve quebradizo al enfriarse. Además, se ha sugerido que los remaches utilizados no eran de la mejor calidad, lo cual podría haber aumentado la vulnerabilidad del barco en el momento del impacto. El impacto del iceberg provocó el daño en múltiples compartimientos, y la presión del agua fue implacable, causando una fractura en la estructura. Asimismo, se ha discutido que el diseño de la nave, con una separación entre sus compartimientos estancos que no llegaba hasta arriba, facilitó el ingreso del agua de un compartimiento a otro, aumentando el peso de la proa y contribuyendo al quiebre. Por otro lado, la inclinación del barco y la enorme presión acumulada por el peso del agua se combinaron para partir la nave en dos. Esto demuestra que, aunque el diseño pretendía ofrecer seguridad, en la práctica no soportó las extremas condiciones en las que fue sometido. El Titanic se quebró justo en la zona de mayor debilidad estructural, uniendo los defectos de su diseño con la inmensa presión del agua, lo cual resultó fatal. Hasta el día de hoy, las dudas sobre la calidad del diseño y los materiales utilizados siguen siendo objeto de debate. Estos misterios sobre el Titanic siguen cautivándonos más de un siglo después. No te pierdas la segunda parte de este tema, donde continuamos desvelando los secretos más intrigantes del Titanic. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y deja un comentario con tus opiniones. Nos vemos en el próximo video.